hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a ver si tenemos de repente el cuadro. Abran sus Biblias. Vamos a Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16 en esta mañana. Recuerde que estamos hablando acerca de los eventos futuros. Dios está preocupado porque cada ser humano conozca y sepa lo que nos depara el futuro. Amén. Dios no guardó en un secreto lo que Él piensa hacer con el hombre, cuál es su forma de trabajar con el hombre. Dios es un Dios de bien, es un Dios de misericordia, y como tal nos ha mostrado de manera clara y amplia los eventos que están por venir, las cosas que están por suceder, para que no nos dejemos sorprender, no nos dejemos engañar, y sobre todo para que estemos preparados. Tanto así que Dios insertó todo un libro, que es el libro de Apocalipsis, el libro de las revelaciones, ¿no? Para que nosotros podamos escudriñarlo. Dicho sea de paso, es el único libro que tiene una bendición adicional al leerlo. Bienaventurado el que lee. Bienaventurado el que lee. Entonces hay una bendición especial en leer el libro de Apocalipsis. Yo sé que para muchas personas puede ser un libro que da miedo, ¿no? Uno dice, ese libro da un poco de temor por las cosas que hay en él escrito, o un libro muy confuso. Bueno, en realidad es un libro, Dios lo puso y preparó todo para que podamos entenderlo. Dios puso el libro de Apocalipsis para que podamos entenderlo y para saber qué nos depara el futuro. Bien, a manera de recuento, antes de entrar en el tema propiamente dicho, tenemos acá un cuadro que hemos venido usando, la línea del tiempo, y hemos dicho, los eventos futuros arrancan, o mejor dicho, el primer evento que la iglesia espera, que da inicio a la gran tribulación, es el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. No sabemos cuándo sucederá. Cristo viene como ladrón en la noche por su pueblo. Una vez que Cristo viene por su iglesia, empiezan entonces un periodo de 7 años que se conoce como la gran tribulación. Amén. En este periodo de la gran tribulación está dividido en 2 partes. Los 3 primeros años y los últimos 3 años y medio. Los 3 primeros años, los 3 primeros años y medio se conoce como los dolores de parto, ¿no? Y los últimos, el segundo periodo, la última parte de los 7 años, se conoce entonces propiamente dicho como la gran tribulación. Y hay una serie de juicios que se han venido dando. Si usted recordará, el primero de ellos comienza en la parte superior, el juicio de los sellos, ¿no? Se abre un sello y este sello contiene los 7 juicios, llamado el juicio de los 7 sellos, 7 juicios. El último sello contiene el segundo grupo de juicios, que son las 7 trompetas. Ya habíamos estudiado acerca de eso. La última de las trompetas, la trompeta número 7, contiene el último o la última serie de juicios, que son el juicio de las copas. Anteriormente ya hemos venido hablando acerca del anticristo. La semana pasada estuvimos hablando acerca del anticristo, el falso profeta, y previamente hemos venido hablando acerca de los 2 testigos y hablando todo el acontecimiento del dragón, la mujer, etc. Se acordará en Apocalipsis capítulo 12. Hoy vamos a hablar entonces acerca de las copas de la ira, el último juicio que tenemos por acá. En esta parte, las copas de la ira. Y hemos hablado de los juicios de los sellos, hemos hablado acerca del juicio de las trompetas. Hoy nos toca hablar las copas de la ira, y esto está en Apocalipsis capítulo 6. Usted verá que ya estamos próximos al final, ¿no? Apocalipsis 16. Entonces estamos ya próximos al final. Viene el acontecimiento trascendental importante, la venida de Cristo. Entonces, el último juicio o la última serie de juicios, que es el juicio de las copas, son los juicios que preceden a la venida de Jesucristo. Bien, entonces hoy hablaremos acerca del juicio de las copas. La siguiente semana estaremos hablando acerca de la batalla del Armagedón. Entonces les pido que no dejen de asistir, porque va a ser importante. Es por eso que también, vuelvo a reiterar, estamos colocando las predicaciones en el canal de YouTube para que pueda revisarlas, porque a veces hay mucha información, mucho de esto toca volver a revisarlo en casa, volver a estudiarlo para que podamos captar la idea. Bien, Apocalipsis capítulo 16, hoy vamos a tratar del versículo 1 al versículo 15. Apocalipsis 16, versículos 1 al 15. Pero vamos a dar lectura al versículo número 1. Todos juntos nos ponemos de pie, lo leemos todos juntos en señal de reverencia.
Apocalipsis capítulo 16, versículo 1, todos juntos, y después de esto podemos orar. Vamos a comenzar, todos unidos. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día. Gracias, Padre amado, por tu misericordia, gracias por tu perdón, gracias, Señor, por la salvación. Rogamos en esta mañana, Dios, que tú puedas hablar a nuestros corazones, puedas sacar toda distracción de nuestra mente y entregamos este servicio, Señor, en tus manos. Dame la sabiduría necesaria, Padre, para poder explicar tu palabra, que sea comprensible a los oídos de tu pueblo, Señor. Asimismo, danos un corazón dispuesto a poder guardarla, aprenderla y aplicarla en nuestras vidas. Entregamos en tus manos este culto, Señor, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo pedimos todo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Perdón. Versículo 1 dice, oí una gran voz que decía desde el templo. Que decía, la orden de dar comienzo, note por favor, observe ahí en su Biblia, si tiene un marcador, un lapicero, para poder ir tomando nota, la orden de dar inicio a los juicios precede ¿de dónde? Del templo, sale del templo, viene directamente de Dios, porque esto tiene que ver con la seriedad de los juicios que vienen. Recuerde que estos juicios han ido incrementándose en intensidad y además este último juicio o esta última serie de juicios es el asalto final a la trilogía satánica. Es decir, tiene que ver o va a atentar directamente contra Satanás, el falso profeta y el anticristo. Muy bien, entonces la orden de estos juicios salen del cielo. Ahora, note también allí, por favor, dice, id y derramad sobre la tierra. Perdón. Id y derramad sobre la tierra. Son 7 ángeles, cada uno con las copas, los que tienen a cargo la ejecución de los juicios. Pero la orden donde dice ir y derramar la orden nos habla de que los ángeles, la expresión tiene que ver con que los ángeles van a derramar estos juicios con rapidez y uno en secuencia del otro. Es decir, los ángeles no demoran en la ejecución. Estos juicios, el juicio de las copas, es ya la última serie de juicios que vienen y se caracterizan porque van a ser muy rápidos. La ejecución de estos juicios son rápidos, son fulminantes. Bien, están dirigidos al falso profeta, a la trilogía satánica, el dragón, el falso profeta y el anticristo, pero son rápidos y son secuenciales. Viene, ni bien termina uno, inmediatamente viene el otro juicio. A eso se refiere cuando dice y derrama. Cada ángel va a derramar la copa, habla de una acción rápida y secuente, la una de la otra. Dice la Escritura también, seguimos con el versículo 1, y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Por qué se llaman el juicio de las 7 copas? Bueno, porque la Escritura dice, derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. También se le conoce como las 7 plagas postreras o las 7 copas de la ira de Dios. Recuerde, es el último juicio, y en este juicio termina o va a ser la consumación de la ira de Dios sobre la humanidad rebelde. En toda la gran tribulación vemos, Dios está castigando, disciplinando a la humanidad por su rebeldía, por su rechazo al Mesías. Entonces, este último juicio, gracias, perdón, este último juicio tiene que ver entonces con el último esfuerzo o la última forma en la que Dios va a disciplinar a la humanidad, porque ya está pronto, ya está cercana la venida del Señor Jesucristo. También notamos es el asalto final, como le dije, a la trilogía satánica, y la intensidad de estos juicios es notable. 2 cosas podemos destacar, vamos a ir destacando en todo el capítulo 16. La intensidad de los juicios. Uno, termina siendo más intenso que el otro, que el anterior. Va a ser así, va a ir en aumento, como hemos visto. Si los juicios de los sellos fueron fuertes, más aún lo fueron el de las trompetas y más aún van a ser el de las copas. Entonces vamos a ver 2 cosas, la intensidad de estos juicios. Y segundo, vamos a notar tristemente el rechazo del ser humano frente a la disciplina de Dios. A pesar de que el libro de Apocalipsis nos habla de juicios,
la ejecución de los juicios por la rebeldía de parte de Dios hacia la rebeldía del ser humano, pero también encontramos la gracia de Dios. Recordemos que en este tiempo de tribulación que va a ser tan difícil, el hombre no se va a quedar sin testimonio. El evangelio va a ser predicado en todas partes del mundo. Dios, aún en esta ejecución de juicios, Dios desea que el ser humano sea salvo. Dios está llamando al arrepentimiento a través de estos juicios a la humanidad. Sin embargo, en este capítulo vamos a encontrar por lo menos 3 veces el rechazo del hombre, ¿no? La dureza de corazón, porque 3 veces nos va a decir que los hombres no se arrepintieron. En este capítulo por lo menos 3 veces no se arrepintieron de sus malas obras y lejos de arrepentirse blasfemaron contra Dios. Entonces es un capítulo muy impactante, no solamente por la intensidad de los juicios, no solamente por la muestra de la gracia de Dios, sino también por el rechazo. Lo que ha venido sucediendo, si ustedes se darán cuenta, un común denominador tanto en el juicio de los sellos como en el juicio de las trompetas, si usted recuerda, es que en el 6º sello, ¿se acuerda que había un preámbulo? Antes de entrar al último había un preámbulo. Lo mismo sucedió con el juicio de las trompetas. En este caso no. Porque la idea que manifiesta es Dios hablando, Dios llamando al arrepentimiento a las personas y los seres humanos rechazando. Dice, y no se arrepintieron de sus maldades, y no se arrepintieron. Lejos de arrepentirse, blasfemaron contra Dios. Entonces, este último juicio es como decir, bueno, he intentado vez tras vez llamarles la atención y frente a su negativa, ejecuto ya los juicios de una vez. Ya es el juicio final. Muy parecido a lo que sucedió, por ejemplo, en Éxodo. ¿Se acuerda con Israel? Dice, y Faraón endureció su corazón, y Faraón endureció su corazón. Frente al constante desafío de Faraón, frente a la autoridad de Dios, al final Dios dice, y Dios finalmente endureció el corazón de Faraón. Entonces acá Dios está llamando al arrepentimiento, el hombre no se arrepiente, entonces finalmente dice Dios, bueno, ni modo, ya el hombre no quiere arrepentirse, vamos a ejecutar todos estos juicios, el juicio de las copas de manera rápida y fulminante para la humanidad. Bien, entonces son una serie de eventos ininterrumpidos, ¿no? Que supera totalmente la dimensión de lo que está sucediendo. Vamos al versículo 2, por favor, y vamos a ver la primera copa. Son 7 copas. Bien, la primera copa, versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Fue el primero, dice, el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra. La ejecución de la orden divina es rápida y devastadora. Recuerde, todos estos juicios son rápidos, entonces el ángel viene y rápidamente derrama esta copa. ¿Y hacia quiénes va dirigido? ¿A quiénes va a dañar? A los que tienen la marca de la bestia. ¿Se acuerda que la semana pasada habíamos hablado? Dios, así como Dios sella a los que le pertenecen, el anticristo también va a sellar a los que le pertenecen al diablo. En esta época no hay grupos intermedios. O uno está con el cordero o uno está con el dragón y la bestia, ¿no? Entonces la bestia ha sellado a las personas que rechazaron a Cristo, los que no son seguidores, se han rebelado contra Dios, han sido sellados en sus frentes y en sus manos. Entonces esta plaga atenta ¿contra quiénes? Contra estas personas, ¿no? Curiosamente, esta marca les iba a proveer salvación. Y vea que la causa de esta plaga tiene que ver a los que tienen la marca de la bestia. Note otra cosa interesante en este punto. Dice, vino una úlcera maligna y pestilente. La forma verbal que utiliza sugiere que esta úlcera viene de forma súbita, rápida, sin razón alguna. Esa es la idea. Y vino una, ¿no? Cuando dice, y vino una úlcera maligna, vino sin razón alguna, de forma inmediata. Obviamente es Dios quien está detrás de todo ello. Y hay 2 adjetivos que le describen la seriedad de la úlcera. Dice una úlcera maligna, refiriéndose a una úlcera mala, dañina, destructiva, ¿verdad? Severa, que produce mucho dolor. Y el segundo adjetivo, pestilente, que se refiere a un gran dolor en el individuo. No solamente maloliente, sino que produce un mal olor. Entonces, ¿qué va a suceder con la primera copa? Los que tienen la marca de la bestia van a sufrir de una úlcera maligna, muy dolorosa y pestilente. Dice, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia.
Es interesante que esta úlcera va a ser de forma global, mundial. ¿Quiénes van a ser exceptuados de esta úlcera? Bueno, los que han seguido al Cordero, los que han seguido a Cristo, ¿no? Los que han seguido a Cristo. También note, por favor, que es constante el dolor que afecta a las personas, a tal punto que se van a llevar, va a evitar que se lleven bien con los demás. Una persona, imagínense, que está sufriendo de úlceras, llagas por todo el cuerpo, dolorosas, van a ser muy dolorosas, que ni siquiera el anticristo va a poder quitarlas, no los van a poder curar, ni siquiera el anticristo. Entonces, ¿afectará su relación con los demás? Ahora es una plaga mundial. Por supuesto que sí. Imagínese vivir en esos momentos, ¿no? Estas úlceras no van a desaparecer, más adelante las vamos a ver que van a estar presentes. Fíjese por favor versículos 10 y 11, capítulo 16 de Apocalipsis, versículos 10 y 11. No desaparecen. Dice, y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y se mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por los dolores y por las úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Ve? Continúan, este juicio continúa, ni el anticristo puede retirarlo. Entonces, primera copa, primer juicio, los que tienen la marca de la bestia van a ser afectados por una úlcera maligna, dolorosa, dañina y pestilente. Bien, segunda copa, versículo 3, por favor. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Se acuerda que anteriormente en una de las trompetas hay un juicio que afecta a la tercera parte del mar? Y muere la tercera parte de la vida marina. Bueno, este juicio va a atentar ya contra todo el mar va a morir. Todo el mar va a morir, va a afectar todo el mar. Será instantáneo, de forma instantánea. Recuerde, las plagas vienen rápidas, instantánea y milagrosa, porque va a ser de parte de Dios. Ahora, fíjese por favor en la expresión, en sangre como de muerto. En sangre como de muerto. Así como la sangre de una persona muerta, ¿qué pasa con la sangre de una persona muerta? Se coagula, ¿verdad? Y empieza a despedir mal olor. Qué interesante que Juan compara lo que va a suceder con el mal de esta misma forma. Va a afectar la totalidad del mar, ¿no? Y los peces y toda la vida marina va a morir. Entonces dice, compara como sangre como de muerto. Entonces, ¿qué va a suceder con el mar? Imagínense. Se va a coagular toda esa sangre y va a apestar. No va a ser pestilente el olor. Eso es lo que va a suceder. Y más adelante algo más sucederá. Ustedes han visto que hay a veces, se da en ciertas zonas el tema de esa marea roja, ¿no? Que contamina y entra y suelta unas toxinas y mata muchos peces, incluso a los seres humanos también les afecta si consumen esos mariscos, etc. Algo similar para que tengamos una idea, pero esto va a ser como de muerto. Similar cuando la sangre se coagula y apesta o huele mal, lo mismo sucederá con el mar. Entonces imagínense qué tipo de plaga será. Tercera copa, vamos al versículo 4, pero entonces vea la secuencia. Primera, ¿cuál era? Las úlceras malignas y pestilentes sobre los que tienen la marca de la bestia. Segunda copa, afecta al mar. Todo el mar, la vida marina muere y todo el mar se coagula, dice, como sangre de muerto. Versículo 4, por favor. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de agua y se convirtieron en sangre. Se convirtieron en sangre. Entonces afecta, la segunda y la tercera copa van a afectar los mares y las aguas, las fuentes de las aguas, ríos, manantiales. Y ya no una tercera parte, como en el caso anterior, ahora todo. Entonces paramos ahí por un instante, imaginémonos cómo sería la vida hasta este punto. Insufrible. No hay agua potable, la gente se va a morir de sed, no hay agua, todo el agua ha sido contaminada, convertida en sangre. No hay agua potable, no hay agua marina, todos los océanos están convertidos en sangre, las fuentes de agua convertidas en sangre. Versículo 5. Yo oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, Señor, oh Señor, el que eras y el que eres, el santo, porque has juzgado estas cosas. Dice, oí al ángel de las aguas. Parece ser que hay ángeles que están a cargo de la creación,
¿no? Porque en este caso hace referencia al ángel de las aguas. En el capítulo 7, versículo 1, habla del ángel de los vientos. En el capítulo 14 habla del ángel que tenía a cargo el fuego. Entonces parece que hay ángeles, Dios ha puesto ángeles a cargo de la creación. Dios sustenta toda la creación, entonces hay ángeles, por lo menos menciona el ángel de las aguas, el ángel de los vientos, el ángel del fuego. ¿Bien? Pero el mensaje de los ángeles, justo eres tú, oh Señor. ¿Por qué recalca esto? Porque recuerde, tiene que ver con los juicios. Tiene que ver con los juicios. Alguien podría pensar, pero qué duro que es Dios, ¿no? Hay gente que dice, si Dios fuera bueno, si Dios realmente existiera, si Dios fuera misericordioso, ¿cómo sería posible que va a hacer semejantes atrocidades con el ser humano? Recuerde una cosa, hermano, justo eres, oh Señor, los juicios de Dios son justos. Que no los podamos entender es otra cosa, pero los juicios de Dios son justos. Dios está en un equilibrio perfecto en su carácter, tanto su justicia como su santidad están en perfecto equilibrio. Entonces Dios tiene razón en lo que va a suceder. Dice, el que eras y el que eres. Es interesante, está hablando en forma continua. Este tipo de verbo está hablando en forma continua. ¿De qué nos está hablando? De la preexistencia de Dios. Nos está hablando del Dios todopoderoso. El que era y el que es y que sigue siendo constantemente, ¿no? Nos está hablando del Dios autosuficiente. Dice, porque has juzgado estas cosas. El hombre no es capaz de comprender la justicia de Dios. Vea que nosotros mismos tenemos problemas porque para nosotros o es amor y misericordia o es juicio. Pero bíblicamente el amor y la misericordia de Dios justifican plenamente el juicio o la justicia de Dios. ¿Dios es amor? Sí. ¿Dios es misericordia? Sí. Pero recuerde, Dios también es santo y es justo. Entonces no se excluye, en el carácter de Dios no se excluye la santidad. Es por eso que en el libro de Hebreos encontramos cuando Dios dice, ¿no? Dios al que ama, disciplina y castiga a todo aquel que tiene por hijo. Nosotros como seres humanos no entendemos esa relación. Y nosotros decimos, bueno, si tú castigas, tú no amas. Pero Dios no. Dios porque ama, castiga. El amor de Dios entonces no excluye la misericordia de Dios o el juicio de Dios o la justicia de Dios. Entonces el carácter de Dios está en plena armonía. Nosotros muchas veces nos cuesta entender esas cosas, pero Dios sin duda está en perfecta armonía. Bien, continuamos por favor. Lo cierto es que Dios va a juzgar al mundo, hermanos, con justicia. Va a juzgar al mundo con justicia. Es como cuando a veces hablamos y decimos, bueno, ¿y qué sucede con aquellas personas que nunca han escuchado del Evangelio? ¿Cómo va a ser posible que se van a ir al infierno? Recuerden una cosa, la Biblia dice, el ser humano está sin excusa, pero Dios va a juzgarlos en base a la información que ellos han recibido. Sea como fuere, de una cosa podemos estar seguros, los juicios de Dios siempre van a ser justos. Dios no va a ser abusivo con nadie, Dios siempre va a ser justo y podemos descansar en ese atributo de Dios. Amén. Versículos 6 y 7, por favor. ¿Cuál es la razón de este juicio? Dios es justo, dicen sus juicios, Dios es justo, y el versículo 6 y 7 nos da la razón de estos juicios. Por cuanto derramaron la sangre de los santos, de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Es decir, el cielo da la justificación para este terrible juicio. Claro, los moradores de la tierra, ¿qué hicieron? Cuando dice, recuerde, ya hemos hablado de esto anteriormente, cuando se refiere a los moradores de la tierra, ¿de quién está hablando? No está hablando de los creyentes. La expresión morador de la tierra está hablando a aquellas personas que le han dado la espalda a Dios, han rechazado voluntariamente el señorío de Cristo. Está hablando de los inconversos. Está hablando de la gente que voluntariamente ha accedido a someterse al anticristo y someterse al dragón. Esos son los moradores de la tierra. Bien, entonces, ¿qué han hecho los moradores de la tierra? Según el versículo 6 y 7. Derramaron la sangre de los santos. ¿Se acuerda que en esa época qué va a hacer Satanás con el anticristo y sus huestes? Van a perseguir a los creyentes. Van a matar a los creyentes como ovejas que van al matadero. Toda su ira se va a centrar en los que aman a Cristo.
Entonces, a lo largo de la historia, en esta época sin duda, pero a lo largo de la historia, el ser humano, hermanos, ha perseguido la verdad. Por eso cuando el Señor Jesucristo dice, en el mundo tendréis aflicción, el mundo los aborrecerá. Me ha aborrecido a mí, los va a aborrecer también a vosotros. Si nosotros vemos en realidad la historia del cristianismo en el mundo, del verdadero cristianismo, ha sido una historia de sangre, ha sido una historia de persecución. Por eso el libro de Hebreos incluso habla de los héroes de la fe y de muchos héroes anónimos que escaparon por montes, dice que fueron aserrados, vituperados. Dice, de los cuales el mundo no era digno. Entonces, a lo largo de la historia, hermanos, creyentes son muertos. Hoy en día, creyentes son muertos por causa del Evangelio. No salen las noticias, no salen en muchos lugares porque, obvio, al ser humano no le interesa, a los moradores de la tierra no les interesa. Pero creyentes están muriendo todo el tiempo, han muerto. La verdadera iglesia de Cristo siempre ha sido perseguida. La verdad siempre ha sido perseguida por el ser humano, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿no? Entonces siempre han sido perseguidos. Entonces en este caso, note que han perseguido, han matado injustamente a los creyentes a lo largo de la historia, mucho más en la gran tribulación. Y entonces Dios entra en su justicia. ¿Se acuerda que anteriormente en otros capítulos dice, están los santos al pie del altar diciendo, ¿cuándo Dios harás justicia? La sangre de los santos, la sangre de los creyentes claman delante de Dios, ¿cuándo harás justicia? Bueno, ¿y qué está haciendo Dios? En este caso, justicia. Dice, ustedes mataron a los creyentes, derramaron la sangre de los santos, ahora ustedes van a beber la sangre de los santos. Qué interesante, la gente, ¿qué va a beber? Las aguas están contaminadas, se convirtieron en sangre. Los mares se contaminaron, se convirtieron en sangre. En su desesperación, la gente, ¿qué va a hacer? Va a beber sangre. Va a beber sangre. Recuerde, todo el mundo va a estar pestilente, los océanos, las fuentes de agua, todo está pestilente. En su desesperación, la gente va a beber sangre. Otra cosa interesante que encontramos, que el gobierno de Dios, el castigo, siempre va de acuerdo al crimen. Ellos derramaron sangre, entonces van a beber sangre. Siempre va en relación, siempre va en relación. Fíjese, por favor, capítulo 20, versículos 12 y 13. Capítulo 20 de Apocalipsis. ¿Se acuerda de Faraón? Trató de matar a los israelitas, ¿no? De matar a los niños ahogados en el río. ¿Y dónde muere Faraón? Con sus ejércitos. En el mar, perdón, ¿verdad? Tragados por el mar. Trató de matar niños. ¿Quién murió? Su primogénito. Encontramos eso. En el caso de Amán, planeó exterminar a los judíos, matar a Mardoqueo empalarlo. ¿Y cómo muere Amán? De la misma forma, de la misma forma. Saúl rehusó la orden de Dios en matar a los amalecitas. ¿Y cómo muere Saúl? Por manos de un amalecita. Entonces, cada vez que cuando Dios juzga, siempre el castigo de Dios termina siendo proporcional al crimen que cometió. Dios es justo. Apocalipsis 20, versículos 12 y 13, por favor. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Dios cómo va a juzgar? Según sus obras, según sus obras. Romanos capítulo 2, por favor. Romanos capítulo 2, versículo 6. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 6 al 11. Romanos capítulo 2, versículos 6 al 11 dice, el cual pagará a cada uno conforme, note, conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Serán juzgados, ¿qué dice? Según sus obras, conforme a sus obras.
conforme a sus obras. Entonces encontramos la gente en la gran tribulación, están matando creyentes, están derramando la sangre de los creyentes por cantidades. Ahora les toca a ellos beber la sangre. Están bebiendo la sangre de los ríos, de las fuentes de agua, la sangre de los mares, le están bebiendo todo eso. Es proporcional el juicio de Dios. Versículo 8, por favor. La cuarta copa. Vamos avanzando. ¿Cuál era la primera? ¿Se acuerda? Las úlceras. Úlceras pestilentes y dolorosas. Segundo, los mares se convirtieron en sangre y toda forma de vida marina murió. La tercera, las fuentes de las aguas, ríos, lagos, ¿no? Convertidas en sangre. Y después, la cuarta, versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Dice que los hombres se quemaron con el gran calor. Como resultado de este juicio, el calor del sol aumentará hasta el punto de quemar a los hombres con fuego. Imagínense. Resulta difícil imaginarse eso, ¿verdad? Van a ser quemados. Es interesante que el verbo quemar habla de la forma dramática y terrible de este acontecimiento. Literalmente quiere decir, y los hombres fueron abrasados con calor abrasador. ¿Se ha visto esos pollos a la brasa? ¿No? Valga la explicación imperfecta, el ejemplo imperfecto. Esos pollos que ponen ahí a la brasa están siendo abrasados, están siendo quemados, van girando y van siendo quemados. Esa acción, podemos decir, a la brasa, abrasador, ese calor abrasador que va quemando, esa es básicamente la acción que describe lo que va a suceder con estos hombres. No con los creyentes, gracias al Señor, con los inconversos que rechazaron. Imagínense qué fuerte será el calor, qué fuerte, qué potente, que empezarán a abrazarlos. Van a ser abrazados por calor abrasador. Y la forma, como yo le dije, de esta expresión en el original, habla dos veces, lo reitera, para que nos demos cuenta de la gravedad del asunto. Es reiterativo. Van a ser abrazados con calor abrasador. Hablando de la acción. Los hombres van a morir, van a ser quemados por el sol. Qué dramático. Pero lo más triste no es eso, dice, sino que blasfemaron el nombre de Dios. A pesar de que Dios está mostrándole, a pesar de que van siendo golpeados por los juicios de Dios, lejos de arrepentirse, ¿qué hacen? Blasfeman. Y cuando dice blasfeman, están insultando el nombre de Dios. Eso es lo que significa. Entonces imagínense, a un hombre está quejándose, está quemándose por el calor, y luego, lejos de arrepentirse, decir, Dios, por favor, perdóname. ¿Qué están diciendo? En su dolor están que insultan a Dios. ¿A qué punto llega el ser humano, verdad? Imagínense que usted ve, normalmente cuando vamos a los hospitales o se va a los hospitales, normalmente la gente está más dispuesta a escuchar el evangelio, ¿verdad? Porque en medio de su dolor, porque saben que están cercanos a la muerte en algunos casos, saben que van a tener que enfrentarse a Dios. Por eso yo siempre digo, no hay en realidad, cuando uno está a las sombras de la muerte, no existe el ateo. Se ha puesto a pensar que en realidad el único ateo es el hombre, porque ni Satanás es ateo, por si acaso. Ni Satanás ni los demonios son ateos. La Biblia dice en el libro de Santiago que creen en Dios y hasta tiemblan. Entonces ellos saben que existe Dios y le tienen miedo, le tienen reverencia, ¿no? El único ateo, el único que es tan soberbio es el ser humano que determina ateo. Pero cuando está a las sombras de la muerte no existe ateo. Entonces, pero imagínense, normalmente siempre se ve eso. Quisiera usted escuchar, imagínense a un paciente que está con un dolor, remoliendo en la cama de dolor, retorciéndose de dolor, después de un gran sufrimiento. Y usted le dice, quisieras, déjame compartir la palabra. Por lo general son muy accesibles. Sí, por favor, ora por mí, ¿no? Sé que pronto voy a estar en la presencia del Señor, ora por mí. Pero entonces imagínese a un enfermo que está sufriendo, retorciéndose de dolor, y usted va y le dice, disculpa, ¿quieres que ore por ti? Déjame hablarte de la palabra. Y empieza a lanzar groserías contra Dios. Lárgate, no quiero verte, y empieza a insultar a Dios. Esa es la actitud de los hombres.
Dice, no se arrepintieron. Lejos de arrepentirse, dice que empezaron a blasfemar. Un corazón duro que está rechazando la gracia de Dios. No está responsabilizando a Dios por todo lo que está sucediendo. Dice, y no se arrepintieron. La partícula negativa precede al verbo, entonces nos indica, dice, tratando de llamar la atención que el hombre no se ha arrepentido. No se ha arrepentido y no lo va a hacer constantemente. Yo le dije, en este capítulo por lo menos encontramos 3 veces, en un solo capítulo, donde dice, y no se arrepintieron, no se arrepintieron, no se arrepintieron. Fíjese por favor, Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Apocalipsis 9, versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos por esta plaga, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedras y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Vea por favor el capítulo 16, versículo 11, el que estamos estudiando. Versículo 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Ve el versículo 21 del mismo capítulo. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Qué encontramos? Una constante actitud de rechazo, de no arrepentimiento. Romanos capítulo 2, por favor. Romanos capítulo 2, versículos 1 en adelante. Romanos capítulo 2. Versículos 1 en adelante. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Qué hace el ser humano? Por su corazón no arrepentido, atesora ira para el día de la ira. Y eso es lo que está sucediendo. Observe, Dios está derramando su ira en el día de la ira sobre los corazones no arrepentidos. Versículo 10 y 11, volvamos a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 16, versículos 10 y 11. La quinta copa. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Literalmente dice, su reino se volvió entenebrecido. Entonces la quinta copa, ¿a qué apunta? Va a apuntar directamente al trono, el lugar donde la bestia, va a apuntar hacia la bestia, está dirigido a la bestia, el anticristo, el lugar donde él está ejerciendo su autoridad y poder. Ahí va a apuntar. ¿Y qué va a suceder? Su reino, el lugar donde está gobernando, se va a llenar de tinieblas. De tinieblas. Ahora, eso va a ser un testimonio público. ¿Se acuerda? Es semejante esta plaga a lo que sucedió en Egipto. ¿Se acuerda cuando vinieron la plaga de las tinieblas en Egipto? Todo Egipto, dice, se volvió oscuridad, tinieblas. Todo Egipto, excepto Gosén, que era donde estaban los judíos, los israelitas. Allí había luz. En este caso sucede básicamente lo mismo, o a la inversa. Todos van a tener luz, excepto el lugar donde reina el anticristo. Allí habrá tinieblas. Eso es lo que está mencionando. Va a haber tinieblas.
Bien, ahora, ¿dónde está gobernando el anticristo? Bueno, hay muchos difieren en esto. Algunos dicen, bueno, va a estar en Roma. Lo más probable es que ha trasladado para este punto, ya viendo la sucesión de acontecimientos, ha trasladado su reino a Jerusalén, ¿no? Recuerde que el anticristo empieza haciendo pacto con Israel. Luego hay una serie de invasiones que solo veremos la siguiente semana, amenazas de invasiones para Israel. Entonces finalmente el anticristo se traslada y pone su base de operaciones político y militar, lo pone en Jerusalén. Entonces lo más probable es que esté en Jerusalén. Recuerde que le ha puesto su estatua, la ha levantado en el templo de los judíos. Entonces todo su centro de operación es Jerusalén. Entonces parece que las tinieblas van a afectar Jerusalén. Eso es lo que va a suceder. Dice, y mordían de dolor sus lenguas. La oración, la expresión con la idea con esta expresión es, y no dejaban de morder de sus lenguas de dolor. Habla de una acción continua. Es tan doloroso lo que están sufriendo, sienten tanta agonía por el tema de las úlceras, por el tema del sol que los está quemando, sienten tanto dolor que muerden constantemente sus lenguas. Ahora, esta es una expresión, ¿verdad? Esto es una expresión. Es tanto el dolor que están ahí que se retuercen. Eso es lo que está comunicando. Produce en ellos una desesperación, una agonía intensa. Como cuando a veces la gente pelea y no escucha esa expresión, vas a tragarte tus palabras, te vas a morder la lengua. Una expresión. Entonces, igual, Juan está usando una expresión, pero está refiriéndose al dolor intenso. Entonces va a ser la gente no va a encontrar respiro. El calor abrasador, la falta de agua, se van a morir de sed. Recuerde, todos los lagos, todo se ha convertido en sangre. El calor sin agua y encima con las úlceras que le está causando gran dolor. Y esto es a nivel mundial. ¿Qué va a hacer la gente? Van a morderse las lenguas de dolor. Qué difícil, ¿verdad? Qué feo lo que está sucediendo. Lo más feo viene a continuación, nuevamente. Y blasfemaron contra el Dios del cielo. Los súbditos de la bestia responsabilizan a Dios de estas acciones. Es Dios. ¿Y qué hacen? Blasfeman. Lejos de arrepentirse, blasfeman. Dice nuevamente, y no se arrepintieron de sus obras. Permanecen impermeables, tanto a la gracia de Dios como al juicio de Dios. Se da cuenta que a veces la gente piensa, hermanos, piensa y dice, si el ser humano tendría más amor, si el ser humano tendría más comprensión, si no le faltaría absolutamente nada, si le daríamos todos, buscarían de Dios. Falso, falso. Las condiciones externas no determinan la credibilidad del ser humano. El ser humano es un problema, la actitud hacia Dios es un problema del corazón. El creer en Dios, el problema radica en el corazón del hombre. Así como también encontramos que cuando hay situaciones difíciles, a veces uno piensa y dice, bueno, después de lo que le ha pasado, supongo que estará más dispuesto a escuchar de Dios. No siempre. Después de semejantes problemas que ha atravesado, supongo que estarán dispuestos a escuchar de Dios. No siempre. Vea, pasó el huracán y estábamos con la amenaza del huracán y todo lo demás y la gente, y le aseguro que mucha gente orando, clamando, oh Dios, por favor. Y pasó el huracán. Nos libramos, gracias al Señor. Esa bendición afectó para que mucha gente diga, no, sí, hay que volvernos al Señor. ¿El Señor fue bueno con nosotros? No. La gran mayoría de gente continuó con sus vidas. Y le aseguro, si el huracán nos hubiera golpeado y hubiera causado un gran desastre, le pregunto, ¿la gente se hubiera arrepentido? Lo más probable es que no. Lo más probable es que no. Por lo menos la mayoría no. Y eso es lo que está sucediendo acá. Por eso cuando la gente dice, si tuviéramos todo lo necesario, la gente buscaría de Dios. No, porque es un problema del corazón. Si a esa persona le sucederían cosas, quizás se arrepentiría. No siempre. Vean ellos, están siendo golpeados, juicio tras juicio, tras juicio, tras juicio, y sin embargo, no están dispuestos a creer en Dios. Han endurecido sus corazones, se han vuelto impermeables, ni la misericordia penetra, ni el juicio penetra sus corazones. Piensen esto, hermano, ¿hasta qué punto puede llegar el corazón o la incredulidad del ser humano? El corazón del ser humano termina siendo, hermanos, como un terreno. Usted se da cuenta que antes, por ejemplo, en muchos lugares,
¿no? Sobre todo en el campo, no había pisos de cemento. Los pisos eran de tierra. ¿Y cómo hacía para que no levante polvo? Se echaba agua y agua y agua. Y se le ponía presión, se asentaba a la tierra y se les echaba agua. Y llega a ser tan dura la tierra que llega literalmente a formarse como una costra dura, ¿no? En las casas, en el piso. Lo mismo sucede con el corazón humano. El corazón puede ser sensible y la palabra de Dios va a entrar, empieza a tocar, pero si nosotros mantenemos nuestro corazón duro, Dios va a hacer su trabajo, la palabra de Dios penetra, la palabra de Dios empieza a generar sensibilidad en nuestra vida. Pero si nosotros mantenemos duro nuestro corazón, el estar expuestos a la palabra, sabe que termina endureciéndonos. Y cuando el ser humano, hermanos, endurece su corazón, qué peligroso que es. Porque ni Dios mismo lo quebranta. Y cuando digo no porque Dios no tenga el poder, sino porque recuerde, Dios no va a forzar a nadie a creer en Él. Entonces se pone tan duro y le empiezan a venir una serie de problemas tras problemas. Y la gente le dice, ya, busca de Dios. Y no, se vuelven más duros. No les interesa buscar a Dios, no quieren, están que sufren como ellos. Se revuelven de dolor, de cólera, de frustración. Y no se arrepienten. Arrepiéntete. Es como que Dios los está poniendo, ¿no? Los está aplastando. Arrepiéntete. No. Hasta que al final, ¡pum!, Dios los habla y no se arrepintieron. Y pasa así. Qué triste, hermanos, en este tiempo pasa exactamente lo mismo. Usted dirá, pero pastor, eso va a pasar en la gran tribulación. Hermanos, pasa en este tiempo. Si usted escucha el Evangelio, hay gente que escucha el Evangelio, entiende el Evangelio y por alguna razón no deciden creer. Dios les muestra bendición tras bendición tras bendición, pero las bendiciones de Dios no tocan su corazón. Dios entonces empieza a tocar su vida y empiezan a experimentar problemas, empiezan a experimentar dificultades, problema tras problema. Y el Evangelio de Dios no penetra su corazón. Porque el problema del hombre radica en el corazón, es el hombre el que tiene que tomar la decisión. Recuerda, mientras uno más rechaza la palabra, se va formando una costra y se va endureciendo el corazón. Usted dirá, pastor, ¿eso puede pasar con los creyentes? Por supuesto que sí. Un creyente también puede endurecerse a la voz del Espíritu Santo. Literalmente puede formar callos alrededor de su corazón. Y un creyente puede ser tan fiel a los cultos y escuchar todo el tiempo la palabra de Dios, pero recuerde, la palabra de Dios o nos penetra y suaviza y quebranta nuestro corazón, o nos va endureciendo y endureciendo. Qué triste cuando un creyente llega y escucha la predicación y no siente nada. Dice, bueno, yo no sentí nada. Entra así como entra, de la misma forma sale y no siente que Dios está hablando. Ahí es donde uno debe de preocuparse, hermano. Si usted lee la Biblia y no pasa absolutamente nada, usted asiste a la iglesia y no pasa absolutamente nada, no siente que Dios está hablándole, no siente que hay cosas que tenemos que arreglar, no siente que el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida, guiándonos al arrepentimiento, a arreglar cosas en nuestra vida, cuidado. Es un grave síntoma. Está en una situación peligrosa. Porque eso quiere decir, hermano, que quizás su corazón se está endureciendo frente a la rebeldía de hacer algo que Dios le está mandando a hacer. Yo puedo decir no a Dios y decirle no lo voy a hacer, y llega el punto donde Dios no dirá absolutamente nada. Y usted dirá, ya no escucho más la voz de Dios. Ya mi conciencia no me molesta. Ya no siento mal en hacer, ya no me siento mal como antes. Antes al comienzo me sentía mal cuando hacía tal cosa. El Espíritu Santo me constreñía, el Espíritu Santo me llamaba la atención. Ahora ya no lo siento. ¿Se habrá pasado? No, lo que ha pasado es que ha endurecido tanto su corazón que ya Dios lo ha dejado. De una situación difícil. Ni se arrepintieron de sus obras. Sexta copa, versículo 12, por favor. Al 14, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado para el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la gran batalla de aquel día del Dios Todopoderoso.
Lo que hace la sexta copa, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es el objetivo de la sexta copa? El río Éufrates. El río Éufrates, el gran río Éufrates va a ser secado. Va a ser secado. Esto ya como una preparación previa. Después de esto viene la batalla del Armagedón, que eso lo vamos a ver la siguiente semana. La batalla del Armagedón. Entonces, preparativo a la invasión, dice, de los reyes del Oriente. Entonces, los reyes del Oriente. ¿Quiénes son los reyes del Oriente? De eso hablaremos la siguiente semana. Lo cierto es que va a haber una batalla confederada. Todos se juntan. El anticristo, todos los pueblos de la tierra se juntan en una única batalla que van a desarrollar contra Jesucristo. Recuerde, el ser humano está culpando a Dios. Y al final lo que básicamente van a hacer es, ¿sabes qué? Juntémonos todos y vamos a luchar unidos contra ese agresor que es Dios. Vamos a pelear contra él. Vamos a evitar la venida de Jesucristo, la venida del Mesías. Qué soberbia, ¿verdad? La del ser humano. Que ellos piensan que pueden enfrentarse a Dios y pueden vencer. Entonces la sexta copa, en esta sexta copa, el río Éufrates se seca. Y dice que de la boca del anticristo, del dragón, de la Trinidad satánica, el dragón, de la boca del falso profeta y de la boca del anticristo, salieron, dice, demonios, como ranas. No dice que eran ranas, como ranas. Recuerde que para los judíos, las ranas o los anfibios, como dice literalmente en la palabra, son animales inmundos, porque no tienen escamas. ¿Se acuerdan en Levítico? En Levítico los animales que tienen escamas eran animales limpios. Los animales que no tienen escamas son animales sucios, animales inmundos. Entonces dice que salen espíritus. Lo más probable es que son espíritus de demonios, posiblemente que toman forma humana. Entonces el anticristo hasta este punto ha venido haciendo pactos. Una de las cosas que el anticristo tiene es el poder de la palabra. ¿Se acuerda? Que es poderoso en hablar, poderoso en dichos, convincente en lo que dice. Entonces lo que parece ser es que envían embajadores con prodigios mentirosos, demonios, que van a utilizar para cambiar la mentalidad de estos reyes y llamarlos a la guerra. Tenemos quizás un ejemplo en la Biblia, en el caso de Acab. El rey Acab, antes de morir, dice que Dios utilizó demonios para que Acab crea el espíritu de mentira y fuese a la batalla, lo motivase a ir a la batalla. Y en esa batalla es donde él va a morir, ¿no? Y se cumplieron los juicios de Dios. Entonces parece que en este caso igual, de boca de la trilogía satánica, van a salir demonios que van a instigar a los gobernantes de la tierra a esta última gran batalla, la batalla del Armagedón. Van a convocarlos para este gran día. Pero para que esto suceda es necesario secar el río Éufrates. ¿Por qué? Porque el río Éufrates es la frontera natural, es una frontera que divide, ¿no? Una frontera que divide la invasión de parte del norte. Entonces, secado el río Éufrates, estos ejércitos van a poder cruzar con facilidad y van a invadir la tierra. En este caso van a invadir Israel. Y ahí es donde se van a juntar todos y van a luchar contra el Mesías. Entonces va a hacer uso, todo parece ser que va a ser toda una campaña propagandística, uso de su oratoria. Versículo 15 para terminar. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Vea que antes de terminar la séptima copa que nos exhorta el Señor Jesucristo, esta exhortación va en realidad a los creyentes. Juan hace un paréntesis y dice, bienaventurado el que vela, vengo en pronto, vengo como ladrón en la noche. ¿De qué está hablando? Del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, este mensaje del versículo 15 es a los creyentes. Tengamos cuidado, velemos. Primera Tesalonicenses dice, mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La idea que da este pasaje es la de un militar, que cuando toca la alarma para que el militar salga listo para la batalla, este militar sale avergonzado porque ha olvidado su armamento, ha olvidado su vestimenta. Esa es la idea que da. Entonces, hermanos, tenemos que prepararnos. Estamos hablando, como yo le decía al principio, Dios ha puesto todo un libro, ha puesto muchísima información en varios libros en realidad para hablarnos de los eventos futuros. ¿Con qué propósito? Dios quiere que velemos y estemos preparados. Primera pregunta, ¿es usted creyente? ¿Es usted salvo?
Si usted muere hoy, ¿está 100% seguro que usted iría al cielo? ¿Ha aceptado realmente a Jesucristo como Salvador personal? Si la respuesta es no, le insto a hacerlo urgentemente. Recuerden, más que rechaza, más duro que se vuelve el corazón. Solamente Jesucristo puede salvarnos. Solamente Él es el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Creyente, ¿cómo estamos viviendo? Hermanos, todos estos acontecimientos, todo lo que estamos viendo, no es simplemente para informarnos, es para llamarnos la atención. Dice, para que velemos y seamos sobrios. Hermanos, Dios viene pronto. Recuerde una cosa, si nosotros no compartimos el Evangelio con nuestros familiares, usted y yo somos responsables por la gente que Dios ha puesto a nuestro alrededor. ¿Está hablando a sus familiares acerca de Cristo? No de una religión, pero está hablando acerca de Cristo. Recuerde, si el Señor viene pronto, nuestros familiares, todas aquellas personas que no hayan aceptado a Jesús como Salvador, pasarán a este tiempo terrible de tribulación. Estamos hablando de Cristo, usted es responsable, yo soy responsable por nuestros familiares. ¿Qué nuestros compañeros de trabajo les estamos hablando de Cristo? Es imperativo que hablemos a otros de Cristo. Somos responsables. Hermanos, Dios no nos va a demandar por aquellas personas que no conocemos, pero sí nos demandará la sangre de aquellas personas con las cuales tenemos contacto, con las cuales hablamos diariamente, semanalmente, con las cuales hacemos negocio, participamos, tenemos relación continua. Por esas personas sí nos pedirá cuentas el Señor. Y un día nos dirá, tú eras creyente y no les hablaste la palabra. Tú eras creyente y no solamente creyente, hasta sabías de forma detallada qué es todo lo que iba a suceder. Sabías todos los juicios terribles que la humanidad va a experimentar. Sin embargo, nunca hablaste a otros de Cristo. Seamos sobrios y velemos. ¿Qué testimonio estamos desarrollando, hermanos, en nuestra vida personal? ¿Somos creyentes mediocres? ¿Somos creyentes que estamos siguiendo fielmente al Señor? Velemos, seamos sobrios, dice la Escritura.